Bueno, entonces, esto lo recordarán de biología, de la materia de biología, de conjunto de individuos interfértiles entre sí y con barrera genética para con otros. Entonces, fíjense ahí abajo, la especie salvaje, sin la domesticación, ¿sí? Brassica oleracea, ¿sí? De la cual derivarían que todas las otras brasicáceas. Si seleccionamos el tallo de esa especie, tenemos el rabanito. Si seleccionamos las yemas laterales, vamos a tener, ¿sí?, las rebollitos de Bruselas. Si seleccionamos, ¿sí?, las yemas terminales grandes, vamos a tener el repollo, ¿sí? Si seleccionamos las flores agrupadas en la cabeza, sí, vamos a tener el coliflor. Si seleccionamos las flores y el tallo, vamos a tener el brócoli, ¿sí? Y si seleccionamos las hojas, vamos a tener la berza, o también conocida como cale o couve, ¿sí? Berza, cale o couve, ¿sí? Todas son variedades, diferentes selecciones que hizo la humanidad a lo largo del tiempo de la misma especie, ¿sí? La Brassica oleracea, ¿sí? Todas ellas que tienen de común, que son la misma especie, entonces son interfértiles. Si uno cruza, van a salir cosas raras, pero van a salir, se van a cruzar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A esto que acaba de suceder, que les mostré recién, se le llama selección cultural, ¿sí? El hombre elige aquellas formas con caracteres deseables, que desea la humanidad, ¿sí?, que desea la gente. Produce y fija cambios genéticos a largo plazo, con esa selección. Producimos y fijamos cambios a largo plazo, ¿sí? Ahora, una cosa es la selección cultural, ¿sí?, y otra cosa es la domesticación. Domesticar significa llevar al ámbito doméstico. Traer a la casa. ¿Qué supone traer a la casa un vegetal, una planta? ¿Sí? Supone los cambios genéticos que adaptan la planta o el animal a la casa, ¿sí?, al ámbito, ¿sí?, doméstico. Y la domesticación completa supone poblaciones que no pueden vivir sin ayuda del hombre, ¿sí? Esto es interesante, muy interesante. Por eso, una cosa es la selección cultural, que son caracteres que uno va seleccionando, pero no quiere decir que al hacer una selección cultural yo domestique, ¿sí? Porque para la domesticación hay un paso más todavía. ¿Me explico? Hasta ahora no encuentro por ahí tanta diferencia, por ahí falta ese paso más, ¿no? Y el paso más es que la planta no pueda vivir sin ayuda del hombre, ¿sí? Ahí está. Justamente. O sea, una cosa sería, yo selecciono culturalmente algo porque me interesa que la manzana sea más roja y más jugosa, pero no la domestico, ¿sí? La selecciono en el campo y yo soy nómade y al año siguiente voy a volver y como yo tiré la semilla ahí, como yo por ahí utilizo más un árbol que otro, ¿sí?, por ahí se ve más beneficiado, quizá con el árbol no porque tarda mucho en crecer, pero si yo lo pienso en hierbas, si yo como solamente, supongamos que tengo una planta, ¿no? Yo sé que está en una tal región donde yo paso seguido por ahí todos los años, y me como las semillas más gordas o más ricas, y luego cuando voy de vuelta ahí, sí, yo de esas semillas volví a dejar las mismas, o las que eran chiquitas, nada, se la comieron los pájaros porque son las que dejé. Yo puedo llegar a hacer una selección cultural de eso, ¿sí?, quedándome, pero no quiere decir que la domestique, que yo la haga un cultivo, ¿sí? Y que ese cultivo depende totalmente de nuestra ayuda para sobrevivir, ¿sí? No sé si se entiende. Sí, yo lo asocio con los Sí, animales, ahora sí. con los perros, por ejemplo. Y los De la perros, calle, los perros que viven en la calle viven igual, comen, toman agua de la zanja,
se la rebuscan, pero los perros que tenemos en nuestras casas, o los gatos, animales domésticos justamente, dependen de nosotros. Y son más, sí, claro, es mucho más directo ahí se puede ver más. Si uno deja un caniche en el medio de la selva, creo que desaparece en segundos. Exactamente, tal cual. Y cualquier Profe, perro o en animal Cata- que esté domesticado, si lo dejamos en la calle, también no va a sobrevivir mucho tiempo porque no está acostumbrado a estar en la calle. Totalmente. Sí, ¿quién era la otra compañera que estaba hablando? yo, profe, buenas tardes. No sé si es pertinente el ejemplo. En Catamarca, por ejemplo, hay cultivos de olivares a gran escala y a veces la empresa se va y deja y mueren todos los olivares. ¿Sería algo así? Sería Porque algo como así. Gracias. Eso está domesticado, ¿sí? Ese oliva ya está domesticado, no es un bosque, ¿sí? De oliva, de olivos, ¿sí? No es un bosque de olivos como que hay en Cafarnaún, no sé, allá en Oriente Medio, ¿sí? O sea, cerca de Jerusalén, toda esa zona está llena de olivares nativos, ¿sí? Porque crecen ahí y bueno, qué sé yo, son olivos que son montes, ¿sí? De olivos naturales, que perforan la napa, llegan abajo al agua, todo. En cambio, todo eso que están totalmente podados, utilizados, sí, después que se va la empresa mueren todos. Sí, sí. Eso es un ejemplo. Sí, es re triste porque uno va por ahí por el camino y ve que, no sé, hay una parte que está toda verde y después donde la empresa que se fue, se secó todo, no queda nada. Sí, 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 es tristísimo. Una pena. Entonces, según este autor, que es un investigador bastante famoso de la antropología, de la etnobotánica, ¿sí? Harlan, es como uno de los autores más seguidos en el mundo con el tema de la domesticación, ¿sí? De los más aceptados. ¿Qué tiene que haber para que exista domesticación según Harlan? Cambios genéticos que adaptan la planta o el animal a la caza. Y la domesticación completa supone poblaciones que no pueden vivir sin la ayuda del hombre. Poblaciones enteras. ¿Sí? Y ahí tenemos el trigo, ¿sí? Totalmente domesticado, que si ese trigo lo abandonamos en el medio de la nada, no va a sobrevivir. ¿Sí? Ya está totalmente domesticado, ya no es ese trigo rústico que crecía solo en algunas praderas. ¿Sí? Ya requiere de todo esto para poder sobrevivir ese trigo. ¿Sí? Sí o sí. Requiere que lo planten uno al ladito del otro, perfecto, para no deshidratarse, para sobrevivir, ¿sí? Para que se cuiden entre ellos, uno al otro queden paraditos, si no se quiebra, se cae, se lo comen los bichos. ¿Sí? Y ya, saliendo de la agricultura, no nos queda otra que, digo, saliendo de la domesticación, entramos en este tema muy candente, muy lindo, que es la agricultura, ¿sí? Que es la actividad, o una, ¿sí? De las actividades humanas, ¿sí? Uno de los oficios más antiguos de la humanidad, ¿sí? Entonces, la actividad humana tendiente a la producción de plantas, que supone distintas tareas como la preparación del suelo, un desmalezado, una siembra, una fertilización, el riego y una cosecha. Y acá se ve ese articulito de cómo, ¿sí? Cultivan la papa oca, ¿sí? En el altiplano, ¿sí? Una caricaturización. ¿Qué pasa? Este Harlan y este señor Lawrence, ¿sí? Hablan de distintos grados de dependencia del ser humano de estos cultivos que supuestamente podrían estar domesticados. Y ya empiezan a armar clasificaciones, como la humanidad siempre lo ha hecho, ¿sí? Arma diferentes tipos de clasificaciones. Entonces, para estos dos autores, ¿sí? Plantas silvestres, ¿qué vendrían a ser? Son plantas no modificadas por la selección cultural. Primero. En el caso de que esas plantas no modificadas por la selección cultural son combatidas, algunas, y bueno,
¿Cuáles van a ser esas, que las que son combatidas? Y las que son mal llamadas nocivas o malezas, ¿sí? Por los ingenieros agrónomos. Algunas son toleradas, de esas silvestres, y otras son protegidas. Entonces, ¿qué pasa? Se protegen o se cultivan ocasionalmente para facilitar cosechas o aumentar el rendimiento natural. Y acá es algo tomado por la agroecología, ¿sí? Esto, estas plantas silvestres protegidas, ¿sí? O toleradas. Según estos autores también, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos acá también esto de plantas semidomesticadas. Aquellas que presentan razas locales, manipuladas, inalterado, ¿sí? Por selección cultural, pero sigue existiendo material genético, ¿sí? Silvestre, todavía. Estas son semidomesticadas. Entonces, fíjense a la tercera definición. Plantas completamente domesticadas. ¿A qué llaman ellos plantas completamente domesticadas? Son a un grupo de individuos que son mantenidos bajo cultivo, que son interfértiles entre sí, con barrera genética con cualquier especie silvestre conocida. Entonces acá se ponen más finos. ¿Sí? Entonces, para que esté totalmente domesticada, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo? Supongamos, la radicheta que yo tengo del INTA versus una radicheta que pueda estar silvestre. Habría que ver si es silvestre o no esa que yo encontré. O si la del INTA está verdaderamente domesticada, por decir un ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué hay que hacer? Un estudio, compruebo que no haya, ¿sí? Que no sean interfértiles, que sean interfértiles, o sea, que tengan una barrera también, ¿sí? Y ahí, si no se cruzan, bueno, voy a estar hablando que una es la silvestre y la otra es la domesticada, ¿sí? ¿Me explico? Pero ¿qué pasa? Esta planta completamente domesticada tiene que tener antecesores silvestres conocidos, ¿sí? Alguien iba a decir algo, perdón. No, yo como la manzanilla, que hay una que es silvestre y otra que es la que se usa para hacer las infusiones. Yo fui a un taller y nos explicaron que la que se usa para hacer el té, en la parte donde están los capítulos, las florcitas que son la parte que es amarilla, adentro tiene que ser hueca, mientras que la que es más silvestre, adentro es toda maciza, digamos. No tiene huequito. Nos explicaban esa diferencia. No sé si está Bueno, bien. eso son dos especies diferentes, ¿sí? Mm. Una es la especie medicinal y la otra tiene muchas menos propiedades. Muchas menos propiedades. Y fíjense, cuando hablamos de cultígenos, ¿sí? Es porque no tiene antecesores silvestres conocidos. O sea, los antecesores silvestres son desconocidos. Entonces, cuando escuchen alguna vez ustedes la palabra cultígeno, sepan que no es un cultivo, sino que es un cultígeno porque no tiene antecesores silvestres conocidos. No se conocen qué le dio origen, ¿sí? A esa especie cultivada. Sí, a esa especie ya domesticada. ¿Sí? Hay cultígenos. Yo ahora no recuerdo, pero hay cultígenos. Entonces, una especie totalmente domesticada, que es un cultivo, tiene antecesores silvestres conocidos y no se va a cruzar con algunas silvestres. O sea, y no se va a cruzar con ese antecesor ya. ¿Sí? Y en un cultígeno no conocemos cuál es el antecesor, ¿sí? Pero es domesticada. Entonces acá, claro, tenemos estos ejemplos de una selva y lleno de plantas que van a estar ahí las silvestres, ¿sí? Y una zanja al costado de un cultivo que también van a estar las silvestres, ¿sí? Dando vuelta por ahí, que pueden ser antecesores tranquilamente, ¿sí? De cultivos. Y acá viene otro dilema bastante importante, que es el tema ¿de qué? De las malezas, ¿sí? Que Rapaport, ¿sí? Es este señor, este biólogo que escribió el libro
malezas comestibles del Cono Sur, ¿sí? Que él no las llamaba malezas, o sea, el término maleza es un término técnico, pero a él le gustaba decir buenesas, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa con las definiciones? ¿Sí? Según el diccionario de Oxford, ¿sí? Del 61, una maleza es una planta herbácea no valorada por su uso o belleza, que crece silvestre, la cual se considera que perjudica el suelo o impide, ¿sí?, el crecimiento de la vegetación superior, ¿sí? Para los agrónomos, fíjense lo duro que es. Cualquier planta que crece donde no se desea. Chao, eso es una maleza para un agrónomo, es durísimo. Y para la ecología, sí que es una maleza, especies oportunistas que siguen la perturbación humana del hábitat y van a crecer ahí, después de la perturbación, ¿sí? No puede competir con la vegetación clímax. ¿Qué quiere decir esto? La vegetación clímax es la vegetación que está totalmente adaptada a un ambiente, que nació ahí, que es totalmente nativa y que se adaptó fielmente a esas condiciones. Entonces una maleza no puede competir con una vegetación totalmente nativa, a menos que la arrasemos. Cuando hay un disturbio, ¿sí?, porque sacamos todo lo que había arriba, viene el yuyal, ¿sí? Viene lo que se llama maleza, ¿sí? Es un caso muy conocido, es el cardo de Castillo, ¿sí?, que crece siempre. O el nabo forrajero. Crece donde hicimos una zanja, donde corrimos un poco, sacamos la vegetación que estaba arriba, crece lo suyo. Y ahora, siguiendo con el tema de la agricultura, ¿sí?, ¿qué pasa? La etnobotánica también se dedica a clasificar la agricultura. ¿Por qué? Porque se cree que esto fue un cambio o una labor que surgió paulatinamente, no surgió de la noche al día en la humanidad. Entonces, bueno, en los primeros momentos había una agricultura incipiente, ¿sí?, que había una selección, pero sobre todo había muchas plantas silvestres todavía. Había una selección incipiente de algunas, pero muchas plantas, la gran mayoría eran silvestres. Después llamamos agricultura cuando hay plantas semidomesticadas. O sea, en la agricultura incipiente había selección cultural nada más, ¿sí?, que era lo que yo les decía antes. Pero muchas plantas todavía silvestres. Ya que pasa, después tenemos, sí, horticultura, donde hay semidomesticadas y mucho uso de silvestres, ¿sí? Porque muchas plantas hortícolas, si uno las deja, como la acelga, vuelve. No sé si se han dado cuenta de abandonar una acelga por ahí y que dé semillas a lo pavote y se reproduzca sola. No sé si les ha pasado, pero bueno. Yo he visto acelgas fuera de cultivo, hasta en los acantilados de Mar del Plata creciendo, al lado del mar. Para que se den una idea, y crece sola. No sabe cómo llegamos ahí, pero llegó la semilla. ¿Sí? Y he visto acelga en la ruta, por Sí, cualquier lado. profe, Las plantas de yo huerta tengo, rústicas. Sí, ¿vos tenés? se siembra sola, o sea, no la tengo que sembrar, todo el tiempo está saliendo. Claro, sale sola, igual que la caléndula y algunas otras también que usamos en la huerta, es como que son rusticonas, ¿sí? Se la bancan. La rúcula también se la rebanca. El apio, el perejil, nos crecieron La mayoría, solos. vieron que Es las tiempo plantas de para huerta son sol. así. Así. Bueno, bien, todos los ejemplos que me están dando. Entonces, son semidomesticadas las plantas de huerta, ¿sí? Y además se usan, un horticultor que sabe, utiliza mucho las plantas silvestres. ¿Sí? A mí me encanta comer plantas suyos, que crecen en mi huerta. Me como la verdolaga, me como la lengua de vaca, me como diente de león. Voy comiendo ahí diferentes tipos de plantas hermanas de la radicheta, y me voy haciendo ensaladitas, ¿sí? Voy entrando. Y después sí ya tenemos la agricultura avanzada, ¿sí? Donde hay sí plantas totalmente domesticadas. Si la agricultura avanzada es del tipo, sí, mercantilista, obviamente van a rechazar las silvestres. Donde hay muy pocas especies involucradas en esa agricultura avanzada, ya vimos, hay 4 que predominan. Y el mejoramiento vegetal en el laboratorio, ¿sí? A esto llaman agricultura avanzada, ¿sí?
cuando hay un avance muy grande de la agricultura. ¿Sí? ¿Y por qué? Sí, ahora es tan importante para la etnobotánica, ¿sí? El origen de la agricultura, y bueno, para ahí quizá para la humanidad también, ¿sí? Fíjense esto, regularidad geográfica e histórica que se da en esta relación hombre-planta, fíjense, en el sentido de intensificar la manipulación genética a partir del establecimiento de un sistema de producción, es decir, la agricultura. O sea, porque la agricultura permite, ¿sí? A partir de la aparición de la agricultura, permite el establecimiento, ¿sí? De una sociedad con todas las letras. Hasta antes de la agricultura había mucho nomadismo todavía. Creo que esto lo habrán escuchado ya en su vida, en algún momento. Pero una vez que aparece la agricultura, ¿sí? Es como que la humanidad se establece y empieza como otra etapa de la humanidad. ¿Sí? ¿A partir de qué? De identificar la manipulación genética. A partir de establecer sistemas de producción. Entonces ahí aparece la agricultura plenamente. Cuando aparecen sistemas de producción y manipulación genética, ¿sí? Por este mismo establecimiento de los sistemas de producción. Y que es una relación hombre-planta muy avanzada. O sea, hay un vínculo inmenso ahí, de saberes y de montones de cosas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se cree que más o menos pudo haber surgido, ¿sí? Esta agricultura? Hace unos 10.000 años, ¿sí? En los inicios del Holoceno. Algunos dicen 13.000, 14.000, 10.000, 9.000, pero está ahí, en ese rango de años, ¿sí? De miles de años, que se cree que nació la agricultura. ¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde vamos a tener? Y acá, para saber, ¿sí? Dónde pudo haber surgido la agricultura, ¿sí? Tenemos que definir ciertas cosas. Igual el origen de la agricultura se cree que es, ¿sí? En la Mesopotamia africana, ¿sí? En Etiopía, por esa zona. Se cree que ahí surgió, porque bueno, si la humanidad nació ahí, ¿sí? El Homo sapiens salió de ahí, ¿sí? De África, el centro de origen de la agricultura debería estar ahí, bueno, y lo coincide con los datos más viejos de un trigo domesticado que se cree que es la primera especie que se encontró ahí, ¿sí? En la Mesopotamia, en la zona de Etiopía. Pero bueno, para poder definir centros de origen, para saber, tenemos que definir ciertas pautas, ciertos conceptos, como por ejemplo estos 5 conceptos que tenemos acá. ¿Qué es el centro de origen de una especie? ¿A qué llamamos centro de origen de una especie? Es el lugar geográfico donde se originó cualquier entidad biológica, ¿sí? Acá es para toda la biología, ¿sí? Para toda la vida, donde ocurre la especiación. Ese es el centro de origen de una especie, donde ocurre la especiación, ¿sí? Lugar geográfico, si se puede, lo más exacto posible. Centro de domesticación, ¿sí? U origen de la planta cultivada, ¿sí? Lugar donde se domestica la planta. Pero también puede haber transdomesticación, ¿sí? Que fue llevada una planta ahí y se domesticó después de llevada. Y ahí hay quilombo, ¿sí? Ahí no se puede saber bien. Centro de dispersión primaria, zona que ocupa luego de su primera expansión, ¿sí? Incluye necesariamente centro de origen, o sea, el centro de origen donde se domestica y después, claro, la humanidad empieza a utilizarla y se empieza a difundir si el cultivo es bueno. Entonces, por ejemplo, con el tema de la papa, hay 2 centros de origen de la papa, uno en Perú y otro en Chile, ¿sí? El de Chile es en la isla de Chiloé y en Perú, ¿sí? Justamente es en la parte andina. Estos 2 países, como es de la costumbre, ahora también se pelean por el centro de origen de la papa, no solamente por el pisco, ¿sí? A ver dónde está la papa más vieja. Resulta que en los 2 lugares hay más de 200 variedades de papa. Entonces, claro, están viendo ahí cuál de los 2, pero bueno, la realidad es que los 2 son centros de origen, pero hoy es una realidad que también hay papa en todo el mundo. Entonces, también hay un centro de dispersión primaria. El centro de dispersión primaria habrá sido la zona sur de Chile y la zona andina de Perú, y después fue irradiando para todos lados, ¿sí? Cuando vinieron los españoles se lo llevaron a Europa.
Y el centro de dispersión secundaria, fíjense, cuando sufre una segunda expansión, conquistando nuevos hábitats. Entonces, el centro de dispersión primaria sería cuando la papa, ¿sí?, es descubierta, después de domesticada, ¿sí?, por otros, ¿sí?, indígenas de la zona y la utilizan. Y cuando vienen los españoles, vienen en el centro de dispersión secundaria, cuando la llevan a Europa. Y por último, también está el centro de diversificación o diversidad o variación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es la zona geográfica donde una entidad biológica presenta mayor variabilidad taxonómica. En ese caso, el centro de diversificación, diversidad o variación de la papa va a ser Chiloé o va a ser Perú. Y coincide con el centro de origen, porque es donde hay más variedad de papas de todo el mundo. Más de 200 en cada lugar. Es una locura. ¿Sí? ¿Me explicó? Bueno, espero haberme hecho entender. Y ahora sí, habiendo entendido esos diferentes conceptos, ¿qué pasa? El origen, ¿sí? También podemos hablar de esto que se ve acá. Origen monotópico o origen politópico. Es monotópico cuando es en un solo lugar. Y es politópico cuando hay más de un centro de origen. Y esto ha ocurrido en la naturaleza, ¿sí? Entonces, cuando hay en un solo lugar, el origen es monotópico y coincide también con estos dos principios, ¿sí? Que la planta silvestre es 2N su genoma, ¿sí? Y también esa planta silvestre, sí, puede ser poliploide o cultivada, ¿sí? Pueden o no, digamos. Se puede cumplir lo segundo o no, ¿sí? Pero lo que sí se tiene que cumplir para un origen monotópico es que el genoma, ¿sí?, de esa planta silvestre sea 2N. Porque las plantas tienden a ser poliploides, ¿sí? Generalmente tienen aumentada su carga cromosómica, no siempre es 2N, a veces 4N, 8N, 16N, es una bestialidad la cantidad de cromosomas que pueden tener, y eso ocurre porque el origen de esa planta es politópico, ¿sí? Tienen más de 2. Entonces, ¿qué pasa? Silvestres poliploides, a partir de 2N, ¿sí?, y tienen una amplia distribución. Las que tienen origen, el politópico, por ejemplo, son las solanáceas, ¿sí? Los tomates, los ajíes, son letales en la cantidad de... Bueno, la papa es súper poliploide. Por eso también hay dos centros de origen, uno en Perú y uno en Chiloé. Y, ¿cómo vamos a entender también el origen politópico? También porque ahí vamos a tener plantas cultivadas que, fíjense, domesticación simultánea de un mismo antecesor silvestre en 2 o más sitios. Es lo que sucede con la papa. ¿Sí? Es lo que sucede con la papa. Tiene origen politópico. En cambio, la quinoa no. La quinoa y el amaranto tienen origen monotópico. Solamente en los Andes. Solamente en los Andes. El antecesor de la quinoa forzosamente va a ser 2N. En cambio, el antecesor de la papa ya era poliploide. ¿Sí? Ya era poliploide. Ya tenía más cromosomas de lo que originalmente tenía esa planta. ¿Sí? Ya silvestre se cruzaba entre sí. Y generaba híbridos naturales. Y fíjense, este señor de Candolle, a mediados del siglo XIX, empezó ya a definir, ¿sí?, algunas cosas del origen de las plantas. Entonces, la teoría de Candolle, ¿sí?, no carecía de conocimientos de genética, porque para la época no había tanta genética. Usaba datos botánicos de la época, lingüísticos, históricos y arqueológicos,
en ese momento de Decandol había 247 especies cultivadas, 199 de Viejo Mundo, o sea, de Europa, y 45 de Nuevo Mundo, o sea, América. Y 3 que se cultivaban en los dos continentes. En el Viejo Mundo, en realidad Viejo Mundo es Asia y Europa, y Nuevo Mundo es conocido como América, ¿sí? Para el etnobotánico. Entonces, ya había 3 plantas para esa época que eran cultivadas en ambos lugares, en Viejo Mundo y en Nuevo Mundo. Centro, suroeste de Asia, ¿sí? Con Egipto, China, América intertropical, ¿sí? Entre los trópicos. Estos serían los centros de origen para este señor de agricultura, ¿sí? Ahora fíjense este señor, otro etnobotánico bastante famoso, que empieza a hablar de domesticación, de agricultura y de orígenes, de todas estas cosas, ¿sí? Entonces Vavilov, ¿sí? Entre el 20 y el 30, inventó este método, que se llama método fitogeográfico diferencial, ¿sí? ¿Qué pasa? Fíjese, interesado en prácticas agrícolas y técnicas de mejoramiento vegetal, pensaba que los orígenes estaban relacionados con la diversidad genética, según Vavilov, ¿sí? Porque le interesaba estos temas. Entonces, para tener en cuenta lo que Vavilov dice, que el origen tiene que ver justamente con esto, con la diversidad genética, pero él está basado su estudio en las prácticas agrícolas y técnicas de mejoramiento vegetal. Entonces, ¿qué pasa? Según Vavilov, y se basa en una correcta identificación botánica y identificación de variedades y razas. Fíjense, en función de caracteres heredados genéticamente. O sea, todo esto que basa Vavilov ya es más avanzado de lo que decía de Candolle, porque el de Candolle sí es en los siglo XIX, ¿sí? Esto ya es siglo XX, más avanzado, y ya encuentra algunas definiciones más este señor, o tiene más herramientas para poder analizar el origen, ¿sí? De las diferentes plantas y de la agricultura en general, ¿sí? En realidad hay origen de agricultura en los diferentes lugares del mundo. Entonces, para poder hacer esta tipificación o este modelo, el señor se basa en esto, en la correcta identificación botánica de las plantas, y con esto la identificación de variedades y razas, según la genética, ¿no? ¿En qué más se basa este señor? En la distribución, ¿sí? De la diversidad hereditaria, donde se daba la máxima variabilidad y concentración de formas, eran centros de origen de esa forma. O sea, según Vavilov, donde mayor variabilidad hay de esas mismas plantas, es donde sería el centro de origen de esas plantas. Para esto, este señor tuvo que agregar los centros de diversificación, que fue lo que definimos hace un rato. O sea, según Vavilov, el centro de origen de una planta es donde hay mayor variabilidad de esa planta. Por eso hay tantos problemas con Perú y Chiloé, porque en los dos hay mucha variabilidad genética de las papas. Entonces, ¿cómo definimos cuál de los dos es el más antiguo? Si en los dos hay una variabilidad gigante, ¿sí? Por ejemplo, el trigo se sabe que se originó en Asia, más específicamente en la región de Japón. Bueno, en Japón había más de 3.000 variedades de trigo, ¿sí? Y es una locura. Y claro, obviamente que vamos a coincidir que Japón era el centro de origen del trigo, ¿sí? Perdón, del arroz. Del arroz, perdón, me equivoqué. Gracias ahí, compañero. ¿Qué también hace Vavilov? Define centros primarios de origen y secundarios de diversificación. Y él, Vavilov, en su momento definió 8 centros de origen, ¿sí? de las agriculturas o de agriculturas primarias. ¿Sí? Para esos centros también define cultivos primarios y secundarios. Y después define estos conceptos que son más finos, que no me interesa que lo sepan, que son las series homólogas de variación y las regularidades geográficas de variación, que son cosas mucho más específicas que, si alguien busca el trabajo de 1920-30 de Vavilov, ahí le van a salir lo que son esas dos cosas. Y este es el mapa de Vavilov. Entonces, él define todos estos centros de origen de agricultura y de domesticación de cultivos en la antigüedad, ¿sí?
Entonces ahí fíjense el centro chino, el centro indo-malayo, el centro indo-malayo de Indonesia y archipiélago malayo, ¿sí? Y hay diferentes centros de origen según Vavilov, de las plantas domesticadas. ¿Me explico, gente? ¿Se va entendiendo esto? ¿O es muy fuerte? ¿Se va entendiendo? Sí, Más o menos, profe. O sea, Vavilov, valiéndose, ¿sí? Valiéndose de esto, ¿sí? De la correcta identificación botánica y de identificación de variedades y razas, y de la distribución de la diversidad que se hereda, o sea, de la diversidad hereditaria, o sea, de algo que se transmite de generación en generación y que son rasgos de las plantas que son estancos, que no van a variar en el tiempo, él va a definir centros primarios de origen y centros secundarios de origen de las domesticaciones y de las agriculturas en cada lugar. ¿Sí? Y son estos centros de origen que están acá. Fíjense que uno coincide en el sur de Chile, en Chiloé, otro en el Amazonas, otro en los Andes, otro en Centroamérica, en Europa, ¿sí? Que coincide con la parte donde estaban los primeros Homo sapiens, ¿sí? En África, cerca ahí abajo de Egipto, ¿sí? En Medio Oriente, en Asia hay 3. ¿Sí? Esto tiene que ver con las series homólogas de variación, ¿sí? Que él lo que dice, estas series homólogas son como que van variando y hay un antecesor, ¿sí? Que son los ajíes más chiquititos, y a partir de eso se van haciendo una serie homóloga donde la variación se va viendo a lo largo del tiempo. Esto es lo que dice Vavilov, ¿sí? Pasamos de Capsicum anus al Capsicum frutescens, ¿sí? Que tenemos variaciones en el medio. ¿Qué más podemos decir sobre centros de origen? Entonces son diferentes teorías y diferentes formas de explicar los centros de origen de la agricultura y de la domesticación en el mundo, porque no está explicado completamente, son todas hipótesis, porque están basados en datos aislados y que la gente va atando cabos de lo que va investigando. Si esto no está nada todavía dicho, no hay nada totalmente acertado en este tema, ¿sí? Entonces, a ver, queda menos de un minuto. Vamos a salir y ahora volvemos a entrar antes de seguir con esto.